Economía, profesor, ¿qué opina de, por ejemplo, la teoría de Friedman de la necesidad de la existencia de los bancos centrales, que en el caso de regresar al patrón oro ya no serían prácticamente No hace falta, necesarios? no serían falta. El Banco Central es una institución política, no es una institución económica, no es necesario económicamente. De hecho, históricamente, la historia humana fue sin Banco Central, se buscaron medios de pago. Lo que pasa es que el crecimiento del Estado moderno conduce a dos dinámicas. Una del control, por ejemplo, de los medios de hegemonía, o sea, todo lo que es el control de la educación y el control de las universidades o el control sobre todo de las comunicaciones, ¿no? De los grandes medios de comunicación. Un control, sobre todo a través de la educación. Pero por otro lado, se da un intento de controlar los medios de pago, lo que es el dinero, ¿no? Que lentamente se va controlando, porque el oro de ser moneda circulante lentamente fue restringida, se crearon monedas nacionales y después de las monedas nacionales se intenta regular la economía a través de una institución de planificación central, ¿no? Que controle ese dinero. El profesor Huerta de Soto siempre dice que el Banco Central produce el dinero de la misma forma que la Unión Soviética produce el cemento. Producía el cemento, a través de un ente de planificación central, que dice que hay un grupo de sabios que deciden cuánto dinero tiene que haber, qué precio tiene que tener ese dinero, qué calidad tiene que tener ese dinero, ¿no? El problema es que, como todo ente de planificación central, tiene un problema de cálculo. No sabe exactamente qué cantidad ni calidad tiene que tener esa emisión de moneda. Y de ahí vienen crisis y inflaciones y muchos otros problemas de ese estilo. Pero la idea es de regular desde el poder político los medios de pago, el dinero, ¿no? Y para eso se crea el Banco Central, para intentar regularlo y que sea, digamos, el monopolista de la emisión de dinero. Ahora ya es dinero emitido por el poder del Estado. Digamos, no tenemos la fe en que va a ser redimido por algo. A los billetes de algo, los billetes Fiat, de hace 40 años, por ejemplo, supuestamente podían ser redimidos en el Banco Central por oro o por plata, pero por oro principalmente. Los billetes antiguos decían, se pagará al portador la cantidad de 500 pesetas. Se ponían los billetes españoles antiguos. Es decir, como ese billete, teóricamente usted podría ir al Banco de España y le podían dar 500 pesetas en oro. Que nunca se cumplió eso, obviamente, es una ficción. Pero había esa ficción, ahora ni esa ficción hay. Los billetes de euro ya no ponen nada. Claro, claro. Además que con la inflación que genera esta emisión libre de moneda, se genera una especie de nuevo impuesto, ¿no? Que lo terminamos pagando todo por el tema justamente de la inflación. Es que la inflación es un impuesto. La inflación básicamente es una redistribución de rentas de unos colectivos a otros, pero normalmente es una redistribución de rentas de los individuos hacia los gobernantes. Pero lo que pasa es que se de forma, digamos, indolora, invisible, ¿no? Que las personas no perciben el proceso. A diferencia de un impuesto normal, que usted tiene que pagarlo, ¿no? Aquí no hay que pagar nada, simplemente usted ve que lentamente su capacidad adquisitiva se va reduciendo y no sabe muy bien a quién culpar, porque es un proceso lento que no afecta a todos por igual y que no afecta a todos por igual en el tiempo, ¿no? Entonces es un fenómeno muy interesante, por eso a los gobernantes les gusta. Y por eso el Banco Central, a través de sus políticas alambicadas, difumina ese proceso. Las inflaciones antiguas se hacían devaluando la moneda, simplemente adulterándola, quitándole oro y poniéndole cobre o poniendo otros metales ruines, ¿no? De más baja calidad. Después empezó a hacerse con una imprenta. Los bancos centrales cogían una imprenta e imprimían billetes allí. Y ahora ya no es así, porque es un mecanismo muy alambicado, se usan operaciones de mercado abierto, se usa compra de activos por los bancos centrales, entonces no se sabe muy bien cómo es el proceso. Se crea dinero, digamos, pero no se sabe muy bien cómo se crea, ¿no? Y se enmascara de forma contable, pero el mecanismo es el mismo de siempre que hicieron los reyes. Los reyes, cuando le quitaban oro a la moneda y se la quedaban, se quedaban ellos con el oro, digamos, ¿no? Cuando adulteraban la moneda, se quedaban ellos con parte del oro. Y aquí pasa algo semejante, devalúan los precios, pero se quedan ellos con parte de la riqueza nacional. Lo que pasa es que de forma insípida, indolora, por eso les gusta tanto. Y además, ahora idearon nuevas formas de crear inflación, claro. Hay muchas muy distintas. Se ha creado esa conciencia desde el adoctrinamiento de la escuela y demás, que los impuestos los pagan los ricos, digamos, y que los pobres se benefician por aquello. Pero la inflación es una forma en la que pagan impuestos hasta los pobres, y es a quienes más golpea en realidad, ¿verdad? Golpean los últimos en llegar al proceso. Es un proceso, va a ser un proceso temporal, los últimos en percibir eso. Pues, no sé, el problema es que tampoco son exactamente los pobres, son unos pobres o unos trabajadores frente a otros. Por ejemplo, si hay una inflación, imagina un campesino que vende la cosecha hoy, ¿no?
Y al día siguiente el gobierno emite moneda y abarata la inflación. El campesino tiene que vivir un año entero con el dinero de ayer, que vale menos. Entonces, ahí hay una redistribución de renta, él pierde. En cambio, a lo mejor los primeros sectores en cobrar el dinero nuevo no se ven tan perjudicados como otros. Por eso digo, el principal beneficiado es el Estado, obviamente. Por eso es tan popular, porque además, con ese mecanismo consiguen en buena medida abaratar el pago de la deuda. Pero ¿cuáles son los efectos a largo plazo? Que tal vez usted sí nos puede explicar y a usted sí le van a creer cuando vemos el riesgo de esa clase de impuestos que supuestamente solo afectan a los ricos. Primero hay que definir lo que es un rico y cómo tiene la riqueza. Porque me temo que algunos de los ricos pagarán el impuesto, pero lo recobrarán por otra vía, a través de monopolios, a través de concesiones, a través de ayudas que les da el gobierno a sus empresas o cosas por el estilo. Esos sectores no. Después hay que ver si el rico tuvo la riqueza, digamos, vendiendo en el mercado libre. Si es así, normalmente lo que va a hacer es invertir menos en Bolivia. Si puede invertir en otros países, invertirá más en otros países, ¿no? Y desde luego, si ese dinero se le quita el ahorro, la tasa de capitalización de Bolivia puede descender. Es decir, que habrá menos dinero para invertir en proyectos, industrias o así en Bolivia. Desde luego, no se convertirá en un país muy atractivo para invertir o para residir en él. Ahora, también depende, como siempre, como decía Robert, el impuesto no es lo importante, sino el monto del impuesto. Si es muy alto, Claro. ¿no? Cuanto más... Porque a lo mejor es un impuesto a los ricos, pero es que es relativamente inocuo, ¿no? Con muchos agujeros fiscales para escapar de él o así, ¿no? Sí, le puedo asegurar que no es así. No, es que hay que verse cuánto va a ser, ¿no? Pero luego la subida de impuestos normalmente no acostumbra a ser buena solución. Yo sé que la retórica del MAS, por ejemplo, es una retórica muy tipo Chávez, ¿no? La retórica. Pero lo que me cuentan es que de hecho después no aplica exactamente las mismas medidas que Hugo Chávez. Bueno, en nombre Más no, de boca pero que de hecho, ¿no? obviamente ya tenemos que ver en este gobierno qué línea va a seguir, pero las bases del MAS, por ejemplo, ya están exigiendo una ley de expropiaciones. Sí. Existe muy poca garantía a la propiedad privada. Solo para ponerle como ejemplos, por ejemplo, si una empresa privada empieza a tener pérdidas, no puede despedir, no puede despedir personal, nada, y en cambio ese personal, que es el sindicato, los famosos sindicatos, se pueden apropiar de la empresa mediante cooperativas sociales. Entonces, son medidas netamente venezolanas, ¿verdad? Claro, ese tipo de medidas son las que hacen daño, porque un inversor extranjero o incluso un inversor boliviano no se va a atrever a invertir. Puede mantener lo que hay, pero no se va a atrever a hacer no va a ser el sitio más atractivo para reinvertir, sino que lentamente, si es así, tenderá a desinvertir. Pues no renovará las máquinas, no ampliará la industria, etc. La dejará, digamos, lentamente morir antes que arriesgarse a una medida de ese estilo. Y ese es el problema que no ven. A corto plazo sí que puede obtener ciertas ganancias el gobierno si hace esas medidas, pero a medio plazo no. Ese es el problema. Siempre pensaba a largo plazo, no a corto plazo. Por ejemplo, ahora los empresarios, que es un grupo que apoya al actual gobierno, está exigiendo que se devalúe la moneda para poder favorecer a las exportaciones, cuando los liberales sabemos que eso es una medida cortoplacista que trae más males que bienes. Si fuera así, Suiza sería una miseria. Suiza tiene la moneda más estable de Europa, incluso se revaloriza. Cuando el euro tenía que ser aquello una miseria, precisamente, porque por tan alta que tiene la divisa. Es al contrario, es un país sumamente estable y atrae un montón de capitales y de ahorros porque saben que la moneda allí es sólida, no hay riesgo de cambio. ¿No? Entonces es un país sumamente estable, los cálculos ya se hacen con una estabilidad y no hace daño. Normalmente ¿cómo se llama? La devaluación es un subsidio que hacen todos los bolivianos, pues como le regalan plata a los bolivianos a las empresas exportadoras. Es un regalo que le hacen. Y no es mejor que se adaptaran, además que así nunca se van a adaptar a la productividad. Pero claro, parece que es la única industria que existe, es la exportadora. Además que todos los insumos que compren van a ser más caros desde entonces. Las máquinas, las materias primas que necesiten, todo lo van a comprar mucho más caro. Va a beneficiar a algunos sectores a costa de otros. Y al coste de la inestabilidad. Es decir, que este país no es de fiar. Digamos, porque yo no sé cuánto tengo allí ahorrado. No puedo calcular. Exactamente. Claro, entonces
Cuanto más sana sea la moneda, mejor. Con otras medidas que no vienen bien, como el gasto público, la supuesta inversión pública y todas esas cosas que son ya disparadas con números rojos. Y además con presiones del Fondo Monetario Internacional, que bueno, se dice ya en plan chisme, pero que van a presionar para que el IVA aumente del 13 al 20% más o menos. O sea, estamos entrando en una burbuja de la que no sé si en algún momento vamos a poder salir. Es que el Banco Central, yo no soy partidario del FMI. El FMI es un invento keynesiano, supongo que lo sabes, ¿no? Claro. Lo que le interesa es recobrar sus créditos, ¿sí? Aunque arruine la economía del país. No me gusta ese tipo de instituciones. Además, son instituciones regidas políticamente, no tienen una lógica de mercado. Es la lógica que en cada momento le implanta la dirección del Fondo Monetario Internacional. No son necesariamente no son necesariamente buenas medidas. Y la medida que se puede evitar pedir prestado al FMI es buena idea. Porque después le ponen unas condiciones muy duras al DEDI. Justamente, justamente. Y bueno, es esa burbuja, ¿no? Bueno, no, perdón, esa burbuja, ese ciclo donde el FMI en todo este tiempo de cuarentena a los países pobres ha prestado dinero para que supuestamente reactiven la economía y los gobiernos lo han dado en forma de bonos. Sí. Pero la gente no sabe que esos bonos los va a terminar pagando y tal vez no ellos, incluso sus hijos. Y es ahí donde se va a generar la pobreza. Y si no lo pagan, pues se incautan de activos del país, probablemente. Porque supongo que tendrán unas garantías. Ese es el problema de eso. Y a veces con eso no es necesariamente honrado lo que hace el FMI. Tampoco estoy diciendo que no tenga cierta lógica el FMI. Está prestando y está haciendo unas cosas. Pero digo que tampoco muchas veces no se comporta de forma honrada. Sino que hay grupos de negocio detrás que intentan sacar provecho, digamos, de estas necesidades. Es que el FMI se maneja como una empresa privada, pero que consta de un monopolio, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, lo que dice usted, va a subir el IVA, ¿no? Al FMI no le importa que eso arruine la economía de Bolivia. Lo que importa es cobrar sus deudas. Correcto, para después volvernos a prestar y volvernos a cobrar. No, es que se caracteriza el FMI como el máximo del neoliberalismo. De neoliberal tiene bien poco. Y de liberal menos, ¿no? O sea, porque es un ente político, que presta dinero político. Y emite dinero, los famosos DEJO, así, con base política. No son dineros, digamos, obtenidos en el mercado. Los presta y los usa políticamente.